creo que ya llegó la hora de empezar el tema del debate de reforma a la justicia. Yo diría que vamos a poner las reglas de juego. Anuncio que son las 3:15. Este proyecto queda pendiente, son las 3:15. Aceptan proposiciones 15 minutos más. A las 3:30 se cierra el registro para aceptar proposiciones. Si es un tema de conveniencia, se aceptan, pero solo con el beneplácito de una comisión accidental que vamos a crear inmediatamente para evaluar las diferentes proposiciones que hay de esta reforma. Anuncio los miembros: Carlos Chacón, Jack Osni, Germán Blanco, Oscar Bravo, Hernando Padaví, Carlos Abraham Jiménez, Héctor Vergara, Jaime Rodríguez, Augusto Posada, Heriberto Escobar, Carlos Amaya, Luis Enrique Duzán. Son los miembros, más los miembros ponentes obviamente. Y vamos a empezar ya el debate sobre reforma a la justicia. También teníamos pendientes unos homenajes que los podemos hacer en cualquier momento, que van a ser muy breves. ¿Ya están presentes? Pero vamos a salir de los homenajes entonces, que van a ser muy breves. Doctor Buenahora, doctor Jimmy Sierra. A las 3:30 se dejan de recibir proposiciones. Doctor Obed Zuluaga, una moción de orden. Obed Zuluaga, Partido Conservador Antioquia. Presidente, no, yo lamento su posición de dar 15 minutos para proposiciones. Esto me lo entregaron, anoche no estaba publicado, ustedes vieron el orden del día. Este es un proyecto de reforma constitucional y yo creo que así aquí no nos puede coger a pipo seco, Yo sí le ruego, señor presidente, que la estudiemos con juicio. Si mañana nos tenemos que quedar para estudiarla, pues lo hacemos. Pero y desde ya pido votación nominal y artículo por artículo, presidente, si la cosa es así. Votación nominal y artículo por artículo, presidente. Pero te cuento, presidente, que esta es una reforma constitucional de mucha importancia. Y veo aquí algunos apartes criminales en el sentido que dejan entrever que van a una persona. Entonces este tema así como embuchado, yo sí no estoy dispuesto a votarlo, presidente. Lo quiero votar, me parece interesante, me parece muy interesante, me parece que ha habido un buen trabajo de Senado, de las comisiones primeras de Senado y Cámara, desde luego las plenarias, pero yo sí le ruego que seamos responsables en el estudio de esta reforma. Además, presidente, lo digo por lo siguiente, porque es tan importante y es una oportunidad que se tiene, presidente, es una oportunidad que se tiene, presidente, para que conservemos el hilo del Senado, conservemos el hilo de las comisiones primeras y saquemos una reforma, no que entren a demandarla y se nos caiga por correr. Tengo la mejor disposición y creo que aquí todos los congresistas, todos los representantes tienen buena disposición y si nos toca darle mañana lo hacemos, pero hagámoslos tranquilos, despacio, buena letra, presidente. Bien, doctor Obed, se va a votar artículo por artículo, votación nominal, la totalidad de la reforma, como usted muy bien lo solicita. La comisión accidental está debidamente nombrada. Se aceptan proposiciones hasta las 3:30 de la tarde. Cualquier proposición adicional, eso es una potestad que tiene la mesa directiva, doctor Obed. Cualquier proposición adicional que nazca del consenso de la subcomisión se presentará de manera correspondiente. Vamos a empezar con los homenajes. Doctor Navas, tiene usted uso la palabra. Gracias, presidente. Ya veo caras amigas acá, ya veo parlamentarios. Es que hablar con una silla es muy aburrido, doctor Suárez. Mire, ustedes conocen mi posición hace mucho rato. Por fortuna para mí, los medios de comunicación en su gran mayoría han coincidido con lo que yo pienso de esta reforma, que ustedes llaman reforma a la justicia, que yo llamaría una reforma política. Esta no contempla ningún mecanismo idóneo para
descongestionar y hacer más eficaz la justicia. Se plantea el acceso, dicen ustedes. Yo no lo encuentro por ninguna parte. Por el contrario, qué tristeza. Le ponen trabas al ciudadano para denunciar a los parlamentarios y a los altos funcionarios. Les exigen hacerlo por escrito en un país donde tenemos una gran cantidad de analfabetas. Sí, la gente escasamente pone su firma y ustedes quieren que esté en condiciones de hacer una denuncia con todas las leyes por escrito. Y además de eso, a enunciar y aportar las pruebas. Más claro, hubiera sido decir que nosotros no podemos ser denunciados, hubiera quedado un poquito más frentero, más decente, pero esas trabas para el ciudadano del común, eso no tiene nombre distinto que es una infamia contra el analfabeta. Se han creado beneficios, pero jamás para el ciudadano de a pie. Se han creado beneficios para los magistrados en su juzgamiento y para los parlamentarios. Los parlamentarios han montado un sistema que los hace inexpugnables ante la justicia. Los diferencia del ciudadano del común, cuando al ciudadano del común se le puede privar de su libertad con una denuncia y la existencia de indicios. Al parlamentario solo se le podrá privar de libertad una vez que tenga una resolución de acusación en su contra. Es decir, somos privilegiados, somos fuera de lo común. El ciudadano a pie, aquel que vota por nosotros, que sufra la justicia, que nosotros nos encargamos con esto de eludirla. Y lo más grave, así digan lo contrario, se privatiza la justicia. Y por si no lo sabían ustedes, 150.000 millones de pesos para financiar la justicia saldrán del bolsillo de los usuarios. Y si no más, eso lo dijo el señor ministro de Hacienda en la Comisión Primera. Dentro del presupuesto de la rama se tienen calculados 150.000 millones como consecuencia del arancel judicial. Si ustedes me muestran a mí que hay algo bueno, para el ciudadano, yo la votaría, pero no encuentro nada. Aquí se favorecen los magistrados, los parlamentarios, pero el pueblo nada, que ustedes le están dando. Por eso, en aras de la ética, la moral, la necesidad de la justicia, yo les solicito que archiven este proyecto, que se haga algo bien hecho, que le sirva al ciudadano, aquel que vota por ustedes, porque por ustedes no votan sus compañeros de banca, ellos votan contra ustedes. Por ustedes no votan los magistrados, por ustedes no vota el presidente de la República, por ustedes vota aquel hombre que esté en el pueblo esperando que ustedes hagan algo por ellos y no por ustedes mismos. Muchas gracias. El 28 de mayo, mientras nosotros discutíamos esta reforma, murió Rosa Elvira Celi, hoy en día una mujer que todo el mundo conoce en Colombia. Esta persona fue víctima de la justicia, o diríamos víctima de la injusticia que hay en este país. Esta persona fue asesinada en un hecho horrible por una persona que ya había sido condenada por un delito atroz. Con argumentos peregrinos, este asesino fue liberado luego de purgar 13 meses en la cárcel. Después golpeó a sus hijastros y golpeó a su compañera permanente y finalmente concluyó su carrera delictiva asesinando salvajemente a una mujer indefensa. Anoche, luego de terminar la sesión en el Congreso, me leí el último texto de la reforma. En las diferentes intervenciones que he tenido en la Comisión Primera, he manifestado que esta reforma es
un desperdicio gigantesco. Que este Congreso, con la mayoría parlamentaria más grande de la historia, está perdiendo la oportunidad histórica de atacar el problema más grave que tiene esta sociedad, que es la justicia, o la ausencia de justicia, que es la mayor injusticia. Señor presidente, como vocera de la bancada unipersonal que tiene asiento en la plenaria de la Cámara de Representantes, nos permitimos anunciar nuestro voto negativo a esta reforma a la justicia y nuestro voto positivo a la proposición de archivo del proyecto. Y quiero, señor presidente, de manera clara, enfática y concreta, expresar las razones que nos motivan a no apoyar al Gobierno Nacional con esta iniciativa legislativa. La primera razón es porque consideramos que esta reforma a la justicia, en la que el Gobierno Nacional generó grandes expectativas a los colombianos, no cumple con su objetivo. La expectativa que se le dio a los colombianos y colombianas con esta reforma a la justicia era de acercar a la justicia a los ciudadanos. E infortunadamente lo que hemos encontrado en las diferentes ponencias, en los diferentes textos, es que en vez de acercarla, la está alejando. Se habrá vendido la idea de que con esta reforma los colombianos tendrían un acceso efectivo a la justicia, que los procesos, las denuncias, las controversias se resolverían de una manera muchísimo más efectiva, oportuna y rápida, que habría una descongestión en los despachos judiciales y que mediante esta reforma estaríamos yendo en contra de la impunidad, en contra de la desigualdad y en contra de la inequidad. ¿Qué encontramos en los textos que hoy vamos a votar? Que infortunadamente aquí lo que prima no es una reforma a la justicia, sino una reforma política. Gracias, presidente. Como lo ha anunciado mi colega, el doctor Germán Navas Talero del Polo Democrático, rechaza este intento por hacerle una cirugía de hondo calado a la justicia colombiana, lesionar gravemente su autonomía, convertir el Congreso de la República en un cuerpo prácticamente inmune, privatizar funciones esenciales de los jueces y acabar con ciertas garantías a la libertad individual. Sin lugar a dudas, el Poder Judicial en Colombia requiere transformaciones urgentes y profundas. El hecho de que en Colombia exista como forma de dirimir conflictos la violencia obedece en parte a que en muchos lugares del país no existe otra forma de mediar, de tramitar esos conflictos distinta a la mano propia. Pero no se trata de hacer esto a como dé lugar o acomodándolo al modelo que el gobierno le quiere aplicar a todos los problemas del país, que es privatizar, comercializar, para generar la sensación de que está resolviendo las necesidades fundamentales. Esta reforma tiene 3 graves problemas, al menos. En primer lugar, confunde la eficacia de la justicia, la necesidad de contrarrestar la impunidad, con una masificación por la vía de comercializar la justicia y de privatizar. En este contexto de solicitud de archivo de este acto legislativo, decía en mi presentación hace algunas horas que apoyo el archivo de este proyecto porque ha terminado siendo una enorme desilusión frente a las expectativas que el gobierno presentó en su exposición de motivos y como fue presentado este acto legislativo hace cerca de un año. Aquí se trataba de hacer un ejercicio de dignificación de la justicia y de los jueces y ha terminado en una tarea de fundamentalmente resolver los problemas de los juicios
de los congresistas. Recordemos que son cerca de 189 excongresistas y congresistas que tienen procesos en curso por parapolítica y que aquí de todas maneras se les va a dar una salida. En segundo lugar, señalaba el riesgo que significa para la privatización. Quizás son los pocos artículos que se refieren a los grandes problemas de la congestión, de la impunidad y de la ausencia de sistemas de información para tener un derecho real y material a la justicia en Colombia. Esta privatización, creemos muchos analistas, y en mi caso me sumo a esas consideraciones, van a terminar trasladando costos de funcionamiento y de acceso a la justicia, en especial a aquellas personas más desfavorecidas. En tercer lugar, lo que se ve aquí también en el proyecto es un favorecimiento a los procesos de juzgamiento de los congresistas. La constituyente María Teresa Garcés, en un artículo reciente en medios de comunicación, lo decía: ¿será que hay que debilitar a la Corte Suprema de Justicia porque lo venía haciendo muy bien? ¿Será que hay que debilitarla porque nos ayudó de alguna manera a depurar la parapolítica en este Congreso de la República?